provoque a su vez nuevas transformaciones, pero en términos generales me atrevo a decir que lo electoral es una de esas materias en las que las calificaciones sin lugar a dudas son en términos generales positivas. El país que hoy tenemos es un país que ha sufrido una serie de transformaciones tales que en poco o nada se parece al México de hace apenas unos 30 años. Hace 30 años, digamos, hablar de elecciones significaba hablar de un fraude garantizado, de una confianza institucionalizada que sigue siendo, de una desconfianza institucionalizada que sigue siendo, por cierto, uno de los principales problemas para los cambios y la actuación de las autoridades electorales. Me gusta decir que la desconfianza forma parte del DNA político de los mexicanos. Y por lo tanto toda la construcción de la institucionalidad electoral se comprende en lo bizarro, en lo complejo, en lo rebuscado, precisamente porque se ha venido construyendo como una especie de antídoto para inocular esa desconfianza. Hay mucha polémica siempre tras las elecciones, la cultura de la clase política todavía es una cultura que tiene que desarrollarse y consolidarse en clave democrática. Un predecesor mío, un estudioso además de los temas políticos, José Woldenberg, hace algunos años escribió un artículo justo después de las elecciones de gobernador, las últimas elecciones de gobernador en Baja California, en el vecino estado de Baja California, del otro lado de la frontera, en donde decía que había prácticamente un script que todos los políticos seguían elección tras elección. La noche de la jornada electoral celebra el triunfo, aunque no esté cierto, agradece a todos tus seguidores, el día de los resultados, si no te favorecen, desconócelos, argumenta la realización de un grave fraude, el peor fraude de la historia, y después impugna los resultados y demanda la anulación de la elección. Ese es un script que es transversal a los partidos políticos y que habla de lo complicado, que muestra lo complicado que resulta construir la democracia en un contexto de cultura política en el que, como llegó a decir en alguna ocasión Felipe González en una conferencia importante, una célebre conferencia de hace unos 14 años en México, en donde todavía no se culmina lo que Felipe González denominaba la aceptabilidad de la derrota como una condición de la recreación democrática. Es en ese contexto en el que, sin embargo, la ruta electoral ha provocado profundas transformaciones. Insisto, sin desconocer los muchos pendientes que todavía hay en materia democrática, me parece que es gracias a la ruta electoral que hoy una serie de fenómenos típicos de los regímenes democráticos se presentan con mayor o menor intensidad. México es un mosaico multicolor, no se puede hablar de un México, sino que hay muchos Méxicos con distintos grados de avance, hay muchos estados en los que la alternancia no es todavía un fenómeno conocido y mucho menos arraigado, pero en términos generales, sí la vía electoral nos ha permitido que varios de los fenómenos que son típicamente democráticos, insisto, con estas salvedades en algunas zonas del país, como la alternancia, las elecciones con resultados no previsibles, con resultados inciertos, las elecciones competidas, los gobiernos divididos, ¿no? Sean algo que desde hace ya por lo menos unos 20 años paulatinamente forma parte de la ordinariedad de la vida política, con todos los pendientes que en este sentido existen. Sin embargo, precisamente esta disparidad en algunos estados, este fenómeno que algunos autores como Mauricio Merino han definido la feudalización de la política y que se explica como la ruptura de aquella que algunos autores llamaron la presidencia imperial, es decir, la ruptura
del fenómeno del presidencialismo, aquel que definía Jorge Carpizo como un régimen centrado en una serie de muy poderosas atribuciones constitucionales derivadas, por cierto, del régimen que siguió, que se instituyó con la revolución, por un lado, y por otra parte de una serie de prácticas políticas que permitían la recreación de lo que también Carpizo llamaba facultades metaconstitucionales. Eso para un jurista en un contexto de democracia constitucional es inaceptable, que haya facultades metaconstitucionales, pero que caracterizaban el viejo régimen vertical y autoritario, insisto, que durante 70 años se fue construyendo en México y que se erosionó precisamente por la posibilidad de que el pluralismo por la vía electoral llegara al Congreso y los contrapesos constitucionales, primero de las cámaras legislativas y más tarde incluso de la Suprema Corte de Justicia, pudieran efectivamente verificarse, provocaron, sin embargo, que en algunas entidades hubiera una especie de reconstitución del viejo presidencialismo a nivel local. Hay entidades, hay estados en donde el control de los poderes ejecutivos sigue siendo, si bien no igual, sí bastante similar a esa hegemonía que subordinaba por la vía de los hechos el régimen constitucional democrático de división de poderes y de respeto de los derechos fundamentales. La reforma electoral de 2014 es una reforma que en muchos sentidos rupturista. Las reformas que la habían precedido habían venido conformando en México un sistema electoral, un modelo electoral en el que coexistían 33 sistemas electorales, uno en cada estado y uno a nivel federal. Algo entendible en un régimen federal como lo es México, al igual que los Estados Unidos, aunque aquí el federalismo, no me voy a poner a hacer la comparación del federalismo porque acabamos en 3 años y además Juan me puede dar aquí unas lecciones que no me gustaría, que me harían pasar vergüenza. No, lo que quiero decir es que la reforma de hace 2 años, la reforma que termina, por cierto, con una institución que también era una marca muy consolidada, al grado de que la credencial para votar con fotografía en México, probablemente lo sepan, en fin, se identifica coloquialmente como la IFE, ¿no? Hoy sigue la gente hablando, a pesar de que ya no existe el IFE, de la IFE como la credencial, para referirse a la credencial. Pero plantea una ruptura porque crea un nuevo modelo electoral de carácter nacional. El IFE pasa de ser un órgano, una entidad autónoma federal, a convertirse en una entidad autónoma de carácter nacional. No es solamente un cambio cosmético, el cambio de una F por una N, sino una profunda transformación institucional